noches. Vamos a la palabra del Señor, a la carta a los Romanos, Nuevo Testamento. Romanos está después del libro de Hechos y justo antes de la primera carta a los Corintios. Carta a los Romanos, capítulo 7. Cuando lo tengas, me das por favor un fuerte amén. Romanos, capítulo 7. Por acá tienes puesto también. Versículo 14, Romanos 7, 14. Amén. Si no tienes Biblia, rápidamente dile al que está a tu lado, déjame leer de tu Biblia. No seas envidioso. Y si tú no trajiste Biblia, muy mal. Dile, no seas perezoso. Romanos 7, 14 dice así. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo precioso que tú nos estás dando. Yo te doy gracias, Señor, porque has sido tú tocando nuestros corazones, has sido tú tocando nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias porque cada vez más de nosotros vamos entendiendo el propósito, vamos entendiendo el llamado que nos has venido haciendo, para que como pueblo tuyo, Señor, dejemos de estar únicamente sujetos al domingo, Señor, y busquemos estar reuniéndonos en comunidad, reuniéndonos como iglesia, para buscar tu favor, para buscar tu rostro todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Dile al que está a tu lado, el problema no es con la ley. El problema no es con la ley, y no la ley que está aquí uniformada, sino la ley del Señor, porque muchas personas piensan, y he escuchado a muchos creyentes diciendo, bueno, es que es muy difícil obedecer todos los mandatos, es muy difícil, o sea, si el Señor hubiese reducido al 10%, tal vez podríamos obedecer, si el Señor no fuera tan exigente, podríamos hacerlo, si Dios no tuviera un estándar tan alto, podríamos llegar tal vez a hacer las cosas bien. Pero Romanos en este versículo nos dice algo tremendo. El problema no es con la ley. Muchos de hecho piensan que la ley es mala, pero la ley del Señor no es mala. La ley del Señor es buena, es santa y es perfecta. Amén. La ley del Señor es buena, es correcta. Y aquí nos dice que el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. Esto es muy importante, no te distraigas, que tú lo entiendas en la noche de hoy, porque muchas personas intentan entender la ley, entender los mandatos del Señor, entender los principios y los preceptos del Señor a la luz de su humanidad, y con la humanidad es imposible ver lo bueno de la ley. El salmista en varios de los salmos dice, Señor, amo tus leyes, amo tus mandatos. Y lo está escribiendo un hombre, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, pero el salmista logra decir, realmente tu ley me maravilla, realmente tu ley me parece maravillosa, asombrosa. Señor, cuando pienso en tu ley y en lo perfecto de ella, no puedo hacer otra cosa que admirarte. Sin embargo, nosotros, en la época en que vivimos, lógicamente, bajo el pacto de la gracia, hemos tal vez comenzado a ver la ley como una carga, hemos comenzado a ver la ley del Señor, los mandatos del Señor, como algo que vino a amargarnos la fiesta, como algo que vino simplemente a hacernos sentir mal. Pero el problema no es la ley, porque la ley es buena. Dile que está a tu lado, la ley es buena. Y aunque no es el propósito, incluye también a las autoridades civiles. La ley, en el caso de los policías, son algo bueno para nosotros. Amén. Amén. No muchos lo dicen convencidos, pero amén. Así está escrito. Las autoridades fueron puestas por el Señor. La ley es buena y es espiritual. Solamente los espirituales pueden comprender lo espiritual. Amén. El problema está en mí. Dile al que está a tu lado, el problema está en ti. Ahora dile, el problema está en mí. Eso no lo dicen con el mismo entusiasmo. Es que el problema está en nosotros. Eso es lo que dice la Escritura.
y el título de este mensaje es El problema está en mí. Para los que les gusta tomar nota, los que después los vuelven a escuchar en las redes sociales, el problema está en mí. Qué bueno es que nosotros en la noche de hoy podamos comprender esto, porque la mayoría de los problemas que se originan al interior de la congregación, al interior de los matrimonios, al interior de las familias, al interior de las empresas donde están los cristianos, al interior de todo lugar donde hayan más de una persona, lo estamos buscando en el otro. Estamos buscando el problema en la persona que está a nuestro lado, en la persona que está a nuestro alrededor, en aquel que no cumplió, en aquel que mintió, en aquel que defraudó, en aquel que no trató bien, en aquel que no me hizo sentir como yo pienso que me merezco sentir. Pero la Biblia es muy clara y viene a decirnos que el problema no está afuera, el problema no está en otros y especialmente el problema no está en la severidad de Dios. El problema no está en la santidad de Dios. El problema está ¿en dónde? En mí. Está en nosotros. Ahora la palabra en mí está haciendo referencia a que ni siquiera es algo que está sobre ti, sino que está dentro de ti. Ese en no es sobre, sino es dentro. Está en tu interior, está dentro de todo tu ser. Y la palabra aquí lo dice mucho más claro. El problema está en mí y nos da la razón, porque soy demasiado humano. Contrario a lo que la humanidad hoy viene conquistando y mostrando como algo bueno, de cada vez somos más humanos, cada vez somos más humanistas. De hecho, en la capital de la República, el programa Bogotá Humana es el programa abanderado hacia el homosexualismo. Entre más humanos, más pecadores. Y es que eso es verdad. Entre más humanos queremos ser, terminamos más lejos de lo espiritual. Entre más humanos queremos ser, terminamos más lejos de los parámetros y de los preceptos del Señor. La iglesia contemporánea, la iglesia posmoderna, como se autodenomina a sí misma, quiere ser humana. Y está buscando que cada día seamos más humanos. Y eso significa ser más pecadores. Eso significa ser más permisivos al pecado propio y al pecado de mi hermano en la fe. El hecho de decir que debemos ser más humanos significa, oye, no tenemos que andar pendientes de buscar santidad en la iglesia. Ser más humanos significa ser más tolerantes con lo que está pasando en la congregación. Pero precisamente el problema de la iglesia en el día de hoy es que es demasiado humana. Es demasiado humana. Los programas que se realizan en muchos lugares son demasiado humanos. Y el propósito es tener contento a la parte humana de nosotros. El Señor nos instruye y nos exhorta a todo lo contrario, y es dejando atrás la carnalidad, dejando atrás lo humano de nosotros, buscar lo que espiritual. Amén. Tenemos que poner la mirada en las cosas espirituales. El Señor el domingo nos recordaba en el mensaje en Colosenses capítulo 3 que nuestra mirada debe estar ¿en dónde? En las verdades del cielo, donde está Cristo Jesús, que es aquel que tiene escondida nuestra vida. Y cuando ponemos la mirada en lo humano, en las cosas de este mundo, rápidamente comenzamos a fallar, rápidamente comenzamos a sentir, oye, es imposible ser un esposo bíblico. Es imposible ser una esposa a la manera del Señor. Es imposible ser un joven soltero y vivir en esta época. Es imposible vivirlo de la manera como Dios dice. Es imposible ser un soldado, un empleado, un jefe en esta época cumpliendo con lo que Dios demanda. Pero la Escritura nos dice que el problema precisamente es que somos demasiado humanos. Y nos da la claridad. Una persona demasiado humana es un esclavo del pecado. Una persona demasiado humana es esclavo del pecado. Es increíble cómo la iglesia se ha movido hacia eso. Cómo la iglesia se ha volcado precisamente hacia cuidar los sentimientos de la congregación en lugar de cuidar la honra de Cristo Jesús. Cómo la iglesia se ha volcado a buscar satisfacer los deseos humanos de la congregación, que incluyen, entre otras cosas, entreténgannos. Muchos van a la iglesia con la idea de que el culto debe ser entretenido.
de que el culto debe ser ameno, es decir, tiene que haber chistes, tiene que haber luces, tiene que haber cambio de velocidad, tiene que haber el momento de, bueno, si pudieran pondrían sillas que hicieran masajes. Les aseguro que no demora alguna congregación en poner sillas que vayan haciendo un masaje mientras que la gente está en el servicio, porque queremos es satisfacer las necesidades humanas de la iglesia, en lugar de pensar en satisfacer los deseos del Señor Dios Todopoderoso. El deseo y la necesidad, más bien que el deseo, la necesidad que debe ser satisfecha en la iglesia es nuestra necesidad espiritual. Y nuestra necesidad espiritual está en perfecta conformidad con la ley de Dios, porque el espíritu que está en nuestro interior está dispuesto, pero la carne es débil. Así nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Tu espíritu está dispuesto y por eso estás en este lugar. Si tú has venido en la noche de hoy, a pesar del cansancio, a pesar de la distancia, a pesar de muchas otras circunstancias, no has venido para satisfacer tu humanidad. De hecho, estar aquí es todo lo contrario a satisfacer la humanidad. ¿O no estarías más cómodo en casa en este momento? Solo por el hecho de poder estar en casa ya no tendrías zapatos puestos. Y eso ya da comodidad. No vayan a ponerse cómodos, ¿no? El solo hecho de no estar en este lugar ya nos pondría cómodos en muchos aspectos, pero hemos venido porque nuestro espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, reclama y clama porque necesitamos ser alimentados espiritualmente. Necesitamos ponernos en línea y en orden con los parámetros, los preceptos, los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha entregado. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia, pero tenemos que dar la vuelta de pensar en qué es lo que tu carne quiere, lo que tu humanidad quiere. Lo que pasa es que lógicamente en la iglesia pocos hablan de que es vivo según la carne. Más bien dicen vivo según soy un hombre, soy una mujer, soy un humano. Entonces tienen que entender esa situación. Versículo 15. Realmente no me entiendo a mí mismo. Es tremendo lo que está diciendo el Señor aquí a través del apóstol Pablo. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No me entiendo. Y Pablo era hombre, no era una mujer que andaba, ahora quiero esto, ahora no quiero esto, ahora sé que sí, ahora sé que no. Como le pasa a muchas mujeres mensualmente cuando tienen sus cambios hormonales. ¿Eso les sucede o no les sucede? Eso es algo químico, es algo normal. Pero Pablo está diciendo, no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Alguien se puede identificar con el apóstol Pablo? No pensé que iba a ser tan contundente ese amén. Quiero hacer una cosa, pero hago otra. Dice Pablo, oye, no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Está diciendo algo increíble. Ahora, no comiences a decir, ay, por fin, ese es el mensaje para mí, ahora puedo seguir haciendo lo que quiera. Deja que el Señor termine de hablarnos, ¿ok? Porque si no alguno dijo, ese es. Qué bueno haber venido un jueves. No. Pero, si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Lo que está diciendo el Señor a través de Pablo es algo muy sencillo. En el fondo de nuestro corazón, en nuestra mente, cuando hemos sido tomados por el Espíritu Santo, sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto. Eso es algo que nos ayuda a identificar la maldad del ser humano. Lo hemos hablado, los niños pequeños, aunque el padre o la madre no le hayan dado una instrucción puntual acerca de algo que está mal, cuando lo van a hacer por primera vez, lo hacen calladitos y escondiditos. Por eso una ley normalmente en toda casa es, si hay silencio en el cuarto del niño, hay que ir a ver qué está haciendo, porque algo no anda bien. Y normalmente uno llega al cuarto y solamente les dice el nombre y se asusta. ¿Quién le dijo que eso era malo? Su espíritu. Amén. Su conciencia les muestra que lo que están haciendo está mal. Ahora, como adultos, como personas que ya somos responsables de nuestros propios actos, también nos dice exactamente lo mismo la
Escritura. Sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Dile al que está a tu lado, no soy yo, sino el pecado que vive en mí. Qué buena excusa, ¿no? Pues, ahorita llegan a la casa y desobedece al papá. Perdóname, no soy yo, es el pecado que vive en mí. Le habló mal a la esposa. Perdóname, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Es el pecado que mora en mí. Ahora vamos a entender qué significa eso, porque si no pueden salir de aquí con excusas a decirle a todo el mundo, no soy yo. Entonces el domingo ninguno se congrega y, perdóname, no soy yo. Es el pecado que mora en mí. Y dentro de ti sí mora pecado. Amén. Esa es la verdad. Dentro de nosotros todavía mora el pecado. He descubierto, versículo 21, el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Esto describe la lucha de muchas personas en la iglesia. Esto describe la lucha, pero estamos hablando de la lucha, no estamos hablando de la complacencia con el pecado. El apóstol Pablo de ninguna manera está haciendo apología a vivir pecando. De ninguna manera está diciendo, oye, es normal que la iglesia se la pase en el pecado. Está hablando e identificándose, y qué bueno para nosotros en la noche de hoy, con aquellos que viven luchando y que en ese momento se sienten mal y que se sienten agobiados y que se sienten tristes, porque saben que lo que han venido haciendo ha contristado el Espíritu Santo de Dios que mora en ellos. Porque saben que haber mirado a esa mujer, porque saben que haber vuelto a pensar mal de esa persona, porque saben que haber vuelto a contemplar el rencor, porque saben que haber vuelto a actuar y a responder como lo han venido haciendo, pone mal su posición delante del Señor. Y no están conformes con ello. Pablo no está celebrando el pecado. Simplemente vemos algo que tenemos que recordar, que no hay uno solo que sea ¿qué? Bueno, solo el Señor. Pero hay una diferencia grande entre practicar el pecado por deporte y sufrir cuando pecamos. Decir, Señor, yo no quiero volver a hacer esto. Señor, yo sé que está mal. Señor, yo sé que te ofende y estoy de acuerdo contigo en que está mal. Y hay una diferencia grande en eso. Porque hay personas que pecan como Saúl. Y están las ovejas atrás y están las vacas detrás. Y está el rey Agag al lado. Y sin embargo, ¿qué dice? Yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Y están las pruebas de que han faltado. Están las pruebas de que han pecado. Y yo no he hecho nada malo. Eso no era el caso de Pablo. Pablo dice, yo estoy de acuerdo. Cuando hago esto, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Estoy de acuerdo con que lo que hice está ¿qué? Mal. Y ahí está la diferencia, porque muchos he escuchado y he conocido gente que se excusa en esto, y entonces van, le son infieles a la esposa, y cuando les pillan las fotos, dicen, sí, no soy yo, es el pecado que mora en mí. No, olvídate de ese cuento. Pablo está hablando del dolor que él siente, precisamente, dice, por eso no me entiendo. No me entiendo porque yo no quiero vivir en pecado. No me entiendo porque yo no me levanté con la idea de discutir con mi esposa. No me entiendo porque no me levanté con la idea de desobedecer a mis padres. No me entiendo porque no me levanté con la idea de mirar a esa mujer. No me levanté con la idea de mentir. No me levanté con la idea de pelear con el tipo del bus. No me levanté con ese propósito. No quería hacer eso. Pero finalmente la embarré. Hay un conflicto. Y es el conflicto que describe el Señor. Dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. El espíritu desea lo que es contrario a la carne, a la humanidad. Y la carne decide y desea más bien lo que es contrario al espíritu. Amén. Versículo 22, para que entendamos esto. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Mira lo tremendo de esto, porque hay una condición en la que el apóstol Pablo está diciendo esto y no está haciendo apología al pecado. El apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Amo la ley de Dios. Y quiero recordarte algo, que la ley de Dios establece que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando Pablo está diciendo eso, cuando el Espíritu Santo está poniendo en el apóstol Pablo estas palabras, él termina diciendo, amo hasta eso.
Hasta el pago, porque cuando veo que la muerte es el pago por el pecado, amo la justicia de Dios. Amo la perfección de la ley de Dios en decir, el culpable debe ¿qué? Pagar el caso, pagar la culpa, debe morir. Pablo ama la santidad de Dios. El problema es que muchos pecan y dicen, sí que embarrada, pero no están de acuerdo cuando viene el castigo. Cuando Dios te castiga, ¿amas la ley? Cuando viene la consecuencia de haber estado actuando mal en contra de los principios bíblicos, ¿amas la ley todavía? ¿Estás de acuerdo? Estás diciendo, bendito sea el Señor, qué perfecto es Dios. Porque cuando Dios me disciplina, yo no me pongo bravo con el Señor, iglesia. Me asombra, en verdad el Señor es así. Qué guau, qué grande es el Señor. Perfecto. Entiendo lo que el Señor nos decía hace unos domingos. Él no tiene favoritos. Él no dice, bueno, Juan, yo sé que tú has predicado, has hecho, bueno, no importa. No, ahí viene tu consecuencia. Ahí viene tu disciplina. Ahí viene tu castigo. ¿Amas la ley de Dios cuando sucede eso? ¿O ahí ya no es tan chévere la ley? Ahí ya no es tan divertida la ley. ¿Amas la ley de Dios cuando un hermano viene y te exhorta? ¿A quién le gusta aquí que lo exhorten? A mí me gusta que me exhorten. Puede parecer de locos, pero a mí me gusta que me exhorten. Porque cada vez que alguno de ustedes me exhorta o que mi esposa me exhorta, yo crezco. Esa es la verdad. Me dice, mira, estás mal. Oye, vamos a corregir. Hay algo para crecer. Qué bueno. Qué bueno que no me dejaron seguir en mi pecado. Qué bueno que no me dejaron seguir avanzando con la mía. Pero la respuesta normal, bueno, aquí todos son santos y les gusta, pero hay congregaciones donde uno exhorta y la gente se pone brava. Donde uno exhorta y entonces ya no le quieren contestar el teléfono. Donde uno exhorta y entonces ya lo bloquean. Donde uno exhorta y lo borran de Facebook. Donde uno exhorta y entonces dile que no estoy. Hasta que lo perdone. Perdóname de qué, yo qué te hice. No sé si me estoy haciendo entender. Porque de eso es que el Señor quiere que entendamos en la noche de hoy. La amo con todo mi corazón. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Mira que es importante que no solamente que estás, bueno, la verdad yo soy, no la amo, pero soy simpatizante de la ley del Señor. Me parece que es chévere. No aplica. No funciona así. La debes amar con todo tu corazón. Es tremendo porque el Señor pide que amemos con todo el corazón ¿a quién? A Él. ¿Por qué dice el Señor que Pablo ama la ley de Dios con todo su corazón? Amigos, es muy sencillo, porque Cristo es la palabra de Dios. Cuando alguien dice, yo amo a Cristo, pero aborrezco la ley, no. Porque es que la ley es el mismo Cristo. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo encarnado. Yo amo a Dios, dicen muchas personas. Bueno, ¿y la Biblia? No, la Biblia no, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo con la Biblia. Pero vive Jesucristo y es mi Salvador. No. Yo amo la ley, pero Timoteo no me lo paso. Yo amo la ley, pero ese listado que está allá en números, mijo, toda la ley. Porque Cristo no lo puedes desmembrar. El que está a tu lado, no puedes desmembrar a Cristo. No lo puedes desmembrar. Es como diciendo, Señor, tu brazo derecho es tan precioso, pero el izquierdo, no le puedes decir eso. O alguien ha escuchado alguna vez de un matrimonio en que diga, aceptas a esta mujer. Bueno, yo acepto todo menos su pie izquierdo, porque tiene un dedo torcido y la verdad no, yo con ese pie no voy. ¿Alguien ha escuchado un matrimonio de esos? Las sectas ¿qué? Completita, con todo el dedo torcido, algunos dedos levantados así, otros dedos así, otros asustados, hay de todo dedo, ¿no?
Los pies son algo chistoso. Pero tienes que aceptarlo todo. Los ojitos azules o verdes, pero también todo lo demás. Todo completito. Es la misma situación con la ley. ¿Amas toda la ley con todo tu corazón o no amas la ley? Amén. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Mira que el Señor nos advierte de esto. Hay una guerra. Pero hay muchos cristianos desapercibidos. Muchos creyentes que no entienden que están en guerra y por eso no oran. Por eso no leen la palabra. Por eso únicamente vienen el domingo y eso apurado las 2 horas, ¡ay! Se demoró. No, porque no han comprendido que están en guerra. Hay un poder dentro de nosotros que lucha por llevarnos nuevamente atrás. El poder del pecado. Nuestra humanidad. Y quiero decirte, si tú eres un ser humano, ese poder está dentro de ti. ¿Hay alguien aquí que sea ser humano? Que los aliens no existen. Por lo menos no en el sentido que muchos lo creen. Si hablamos de aliens, pensamos en los ángeles, que no son terrícolas, pero no otro tipo de cosas. Si tú eres un ser humano, tienes un poder dentro de ti que está en guerra con tu mente. ¿Por qué habla el Señor de en guerra con tu mente? Porque lo que tú pienses, lo que tú decidas acá, eso es lo que tú vas a ¿qué? Hacer. Por eso el Señor en Romanos capítulo 12, más adelante, siguiendo esta misma línea, dice, sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. De su mente. La batalla está aquí, amigos. Es aquí donde tienes que luchar. Es aquí donde vences el adulterio. Es aquí donde vences el engaño. Es aquí donde vences el robo. Es aquí donde vences la indiferencia. Es aquí donde vences la idolatría. Es aquí donde vences el rencor. Es aquí donde se da la pelea. Pero muchos andan con la mente dejando que todo el mundo haga lo que quiera con su mente. Le entregan su mente al televisor. Le entregan su mente al chisme. Le entregan su mente a los comentarios. Le entregan su mente a todo lo que está por ahí, menos a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a responder esa batalla si no tienes palabra aquí en tu intelecto? Yo me asombro del poder de Dios y a veces le digo, esposa, es tremendo lo que Dios hace. Algunos lo saben, a veces yo no estaba para predicar y no han ni siquiera preparado ningún mensaje, tienes que predicar. Y en 5 minutos el Señor da un mensaje tremendo. ¿De dónde salió? El Espíritu Santo, sí, pero eso ya había pasado por mi mente. Eso estaba aquí. Lo que hace el Espíritu Santo es ¿qué? Sacarlo. Pero algunos creen que simplemente cuando llegue el día malo y llegue el momento de la tentación, Señor, mándame un versículo ahí. Yo sé que nunca he leído, pero tírame algún versículo ahí para... No, ¿cuál tírame un versículo? Algunos me escriben, y no es para que no me escriban, pero Juan, un versículo acerca de eso. Y acá, lee, ora. Te puedo ayudar, pero un versículo para responder esta. Yo te puedo orientar cuando sé que sabes lo que vas a decir. Te puedo decir, mira, está en tal lado, muévete por acá. No tengo ni la menor idea qué vas a hacer. Vas a quedar avergonzado. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, miserable de mí, dice la versión original. Soy un pobre desgraciado, miserable de mí. ¡Qué tremendo! ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Si uno se queda ahí, podría decir que el sermón de hoy es simplemente una apología al pecado. Estamos irremediablemente atados al pecado, es un poder muy grande. Estamos esclavizados, así que me pido el televisor y el aire de atrás y apague y vámonos. Me llevo eso para la casa. ¿Y qué sentido tiene seguir viniendo a este lugar? Pero la respuesta está aquí, versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está ¿en quién? ¿En dónde? En Jesucristo nuestro Señor. No hay otra manera. No hay otra manera de vencer el pecado. No hay otra manera de poder responderle a ese poder que mora en nosotros, el poder del pecado, porque somos demasiado humanos. Pero en Cristo Jesús está la respuesta. Cuando los matrimonios me preguntan, ok, eso de vivir en sometimiento, la mujer y el hombre como cabeza cuidando, protegiendo, proveyendo,
eso de perdonarse 70 veces 7, eso de tolerarse, eso suena muy bonito en el papel, pero ¿cómo lo hago? Jesucristo nuestro Señor. Ok, eso de confiar en que el Señor va a proveer y que entonces no tengo que acelerarme y vivir preocupado, eso suena muy bonito en el papel, pero ¿cómo lo hago? Jesucristo nuestro Señor. Ok, eso de perdonarle las faltas a todo el que me intentó asaltar, me hizo echar del trabajo, me creó un memorando falso, eso suena bonito en el papel, pero ¿cómo lo hago? Jesucristo nuestro Señor. Oye, eso de que le obedezca a mi papá, ¿hay algún hijo aquí? De los que son mantenidos, que no pagan arriendo, ni luz, ni nada, levanten la mano, levántenlo, digan, yo soy mantenido, ¿cuál es el problema? Aquí estoy todavía, son mantenidos. Eso de someterme a mi papá, Nacho mira para atrás de casa. El chisme no es del Señor. Eso de cómo le obedezco a mi papá en todo, pero es que mi papá se pasa de piña, pero es que mi papá me manda a mediodía, mi papá me manda a las 12:30, 12:35, 12:40. Mi papá no me puede ver tranquilo porque quiere que esté haciendo algo. ¿Cómo me someto a mi papá en todo eso? Jesucristo nuestro Señor. Eso de criar hijos piadosos, eso de hacer devocional con ellos todos los días, eso de corregirlos, disciplinarlos, eso suena muy bonito en la práctica, pero ¿cómo lo hago? Jesucristo nuestro Señor. Eso de decir que el que adultera en su mente, adulteró en su corazón, es muy poético, pero ¿cómo hago en una ciudad como Barranquilla donde las mujeres ya no se tapan? Que yo pensaría que deberían ir al almacén a pedir de vuelta porque les tumbaron dinero en tela. ¿Cómo tengo los ojos quietos y puestos donde debo ponerlo? ¿Cómo hago? Jesucristo nuestro Señor. Y para todo lo que tú quieras preguntar, Jesucristo nuestro Señor. No hay más respuestas. No hay más soluciones. Aquí no hay 10 pasos para el éxito. Aquí no hay 10 pasos para ser el mejor esposo, 10 pasos para ser la esposa espectacular, 10 pasos para tener finanzas excelentes. No. Aquí hay un solo paso, un solo camino, una sola verdad, uno solo que nos puede dar la vida. Jesucristo nuestro Señor. Pero la clave está en Jesucristo nuestro ¿qué? No nuestro Salvador, sino Jesucristo nuestro Señor. Es decir, Jesucristo como ¿qué? Como amo. Señor es curios. Lo que está diciendo aquí el original es Jesucristo nuestro amo. Es decir, sométete. Acepta a Cristo como tu amo. Dile, Señor, tú mandas. Que es lo mismo que nos decía el Señor el domingo. Y esa es la respuesta a todos los problemas de la lucha con el pecado. ¿Hay alguna persona que esté luchando con el pecado en este lugar? ¿Amén? Te tengo la respuesta. Jesucristo nuestro Señor. Iglesia, Dios desea que entendamos que vamos a seguir luchando con el pecado. Que hasta el día que estés sobre la faz de esta tierra, que estés en este cuerpo humano, seguirás en una lucha en tu interior. Pero más allá de eso, Él desea que tú entiendas en la noche de hoy que ante toda tentación, que ante toda lucha que tengas en tu interior porque tu humanidad quiere salir, hay una respuesta. Jesucristo nuestro Señor, quien fue a la cruz y pagó el precio por todos nuestros pecados y se levantó de la muerte para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. La vida en abundancia no está hablando del dinero acá, está hablando de esa vida en la que podemos resistir la guerra del pecado y ganarla cuando nuestra mente está sometida a la palabra de aquel que es nuestro Señor. Jesucristo es la palabra, es el verbo de Dios. Si los permitimos que Él mande en nuestras vidas, iglesia, saldremos victoriosos, saldremos adelante en la lucha diaria con el pecado. Porque tú y yo tenemos una lucha diaria con el pecado. Más nos demoramos en abrir los ojos que el pecado tratar de levantarse. De hecho, algunos, cuando duermen, están en lucha con el pecado. Con sueños, con preocupaciones, angustias. En todo momento. Pero en todo momento la respuesta es la misma. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, iglesia.
Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, este tiempo hermoso que nos has dado. Te bendecimos, te exaltamos y hoy te decimos, Señor, gracias porque hoy nos das respuesta. Tú eres la respuesta. Señor, tú eres la respuesta para el joven, tú eres la respuesta para el niño, tú eres la respuesta para el adulto, tú eres la respuesta para el anciano. Tú eres la respuesta para el rico, tú eres la respuesta para el pobre, tú eres la respuesta para el esclavo, tú eres la respuesta para el libre, tú eres la respuesta para el que está en autoridad, tú eres la respuesta para el que está bajo autoridad, tú eres la respuesta para gente de toda lengua, gente de toda raza y de toda nación. Hoy celebramos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Por eso yo te pido, Padre, que estás en el cielo, que tu Espíritu Santo convenza cada corazón. Y quiero hablarle a todos aquellos que saben que en ese momento Jesús no es el Señor de sus vidas, para que se arrepientan. El llamado que hago no es hacer oraciones, el llamado que hago es a arrepentirse. Arrepiéntete de tus pecados. Permite que el Espíritu Santo te confronte. Permite que el Espíritu Santo te redarguye, te lleve a confesar tu maldad, para que de esa manera, a través de Jesucristo, puedas ser perdonado, puedas ser libre de la atadura del pecado, puedas ser libre de la condenación del pecado y disfrutes de la vida en abundancia, la vida eterna que Él tiene para nosotros. Iglesia, no es tiempo de fortalecer nuestra humanidad, es tiempo de morir para que Cristo viva en medio de nosotros, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al que está sentado a la derecha del Padre, al inmortal, al Rey de todos los siglos, al inmanente Dios, sea toda la gloria, sea todo el honor y sea todo el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.